Buenos días, buen sábado. La catequesis de este sábado quiere tocar un tema importante. Como subtítulo le colocaría yo: la mayoría de las sectas que están teniendo éxito se mueven en la nueva era. Y esto en detrimento del cristianismo. El investigador y profesor español Luis Santamaría del Río pertenece a la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, RIES, y es uno de los miembros de esta entidad que más aparece en los medios de comunicación mundial. El día de la Inmaculada presentó su último libro, que se llama La Nueva Era en el siglo XXI. Este libro está disponible en Amazon. Dando una ojeada al índice, nos muestra el gran repertorio de temas abordados: teosofía, antroposofía, yoga, mindfulness, bio-neuroemoción, enneagrama, constelaciones familiares, terapia Gestalt, registros acásicos, homeopatía, flores de Bach. También aparecen sectas bien conocidas, como por ejemplo la Cienciología, la Nueva Acrópolis, las asociaciones gnósticas y otras a lo largo de sus más de 300 páginas. Yo ahora quisiera leer con ustedes un reportaje que le hizo el periodista Luis Javier Mojó. Tengo que decir que mi objetivo es poner un tantito de claridad a la gran confusión acerca de las nuevas espiritualidades que están ligadas a la nueva era y que inclusive en nuestro medio, en las iglesias, se promocionan como una cosa muy buena y posible en el futuro, con ideas que no hacen más que ideologizar y cancelar el testimonio de la gran espiritualidad cristiana y contribuyendo a diluir el cristianismo en una corriente nueva, aceptable a todos, pero nociva para el alma y para la salvación del alma. Le pregunta este periodista a Santamaría: la gente te asocia al fenómeno de las sectas. ¿Cómo es que ahora publicás algo sobre la nueva era? Él responde: la verdad es que la mayoría de las sectas que están teniendo éxito y están surgiendo hoy son las que se mueven en este contorno difuso que llamamos nueva era o entorno holístico. Basta con mirar las operaciones policiales relativas a sectas en España en los últimos 2 o 3 años para darnos cuenta que en la inmensa mayoría de las ocasiones se trata de grupos de la galaxia nueva era. Terapias, neochamanismo, coaching, búsqueda del bienestar, meditación. Eso es lo que está de moda. Esto es lo que pega y esto es lo que aleja. Entonces le pregunta al periodista: ¿podemos identificar las sectas con la nueva era? Él responde: no exactamente, pero sí podemos tener noción de cuántos vínculos que existen. Por un lado, como acabo de decirte, hay un montón de sectas que se inscriben en la atmósfera de la nueva era. Pero toda esta atmósfera o neblina, como le gusta decir al experto Manuel Guerra, tiene unas claras derivas sectarias. En los últimos años he visto cómo crece en las familias que piden ayuda el número de casos que tienen que ver con personas que no pertenecen estrictamente a una secta, a un grupo concreto, pero sí que al entrar en la nueva era y ponerse a seguir a un maestro espiritual, terapeuta, corriente técnica de meditación o de sanación, etc., han cambiado su forma de ser, se han alejado de su familia e inclusive tienen mentalidad sectaria, porque al ser manipulados y adoctrinados simplemente a través de las redes sociales, mensajes de WhatsApp o videos de YouTube, cambian el pensamiento por uno que les resulta mucho más cómodo, mucho más fácil, que no compromete. Es delirante. Muchos siguen a ciertos sacerdotes e inclusive van perdiendo la confianza en la enseñanza de la iglesia. ¿Cómo resumirías los peligros de la nueva era?, les pregunta el periodista. Y él responde: lo resumiría con una palabra: engaño. Se presenta como algo luminoso, cuando la verdad es que si arañas un poco, vas a descubrir que se trata de una realidad oscura, muy oscura. Los riesgos que se corren al entrar en el mundo de la nueva era
son muy variados. La intensidad de cada grupo depende de la corriente de que se trate. Hay engaño en el campo económico, hay engaño en el campo de la salud física, hay engaño en el campo de la salud mental, hay engaño en el campo de la salud familiar y social. Y algo que es muy importante para los cristianos, también hay engaño espiritual. Y el engaño espiritual produce daños espirituales que son cuantiosos. Por eso suelo hablar de que se trata de una estafa integral, algo que va mucho más de lo económico y que supone un llegar a perder la vida del alma. El periodista le pregunta cómo es el proceso de entrada. ¿La nueva era capta, como lo han hecho las sectas toda la vida? Y entonces él responde sí, se trata de un procedimiento muy semejante. Lo que pasa es que en la nueva era a veces tiene más protagonismo el sujeto, que será víctima del engaño, porque está en búsqueda. Y lo que encuentra es esto. Los gurús están a la vuelta de la esquina para captar, someter a nuevos adeptos. Y ahora su principal aliado está en Internet, las redes sociales. Así pueden acceder a personas que tienen cualquier tipo de problema o dificultad, que buscan soluciones, que necesitan conectar consigo mismas o aportar un granito de arena para hacer un mundo mejor. En todos estos casos, las palabras seductoras de la New Age atraen por su belleza, por su luminosidad, por su paz. Pero todo esto es apariencia. Un escaparate que oculta la realidad que hay detrás de la verdadera esclavitud. ¿Cómo se puede combatir?, pregunta el periodista. Y entonces él dice, cuidándonos muchos los unos a los otros. Primero queriéndonos, preocupándonos de los demás. Nosotros vivimos en un mundo cruel y lleno de oscuridades e injusticia, que aprovechan las diversas corrientes de la nueva era para presentarse como redentoras, y ahí se forman las sectas. También es importante por parte de los creyentes que no tengamos miedo a dar testimonio de nuestra fe y a presentar el tesoro de nuestra espiritualidad que supera con mucho lo que nos ofrece la nueva era, que es puro sucedáneo y no del tan lindo, sino del mal. Además, dice Santa María, considero fundamental tener formación. Es un empeño al que dedico mucho tiempo y precisamente este libro responde a esa necesidad. Y esa necesidad la veo en todos lados. Cuando el hombre es ignorante se lo puede manejar fácilmente. La pregunta ahora es, ¿cómo has escrito este trabajo? ¿El libro es definitivo entonces sobre la New Age? Y acá la respuesta es sorprendente. Dice Santa María, no, es imposible un libro definitivo, porque la nueva era se está reinventando cada día. Cada día aparecen otras variantes, que tal vez se contradicen con las anteriores, pero son superadores. Cada vez aparecen más corrientes, cada vez aparecen más autores, cada vez aparecen más sectas. Es una galaxia en constante evolución. No he pretendido hacer un libro definitivo, sino una especie de manual de referencia, y creo haber recogido lo más significativo, especialmente en la realidad española e iberoamericana. Siempre recomiendo dos obras fundamentales de la perspectiva cristiana. Atención, esto es importante. El documento del Vaticano, que es nuevo, que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, y otro libro que se llama Nueva Era y Cristianismo, de Raúl Versosa, que hace más o menos 30 años que está escrito. Este libro mío, dice, también viene a actualizar todo lo que ya se ha dicho hasta ahora. El periodista le replica, hablando de eso, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre la nueva era? Muy importante. Es un aspecto muy interesante y poco conocido de la enseñanza de la Iglesia, la verdad, dice Santa María. En el libro está resumido, pero puede uno encontrarlo en el documento que cité antes, que ya tiene 21 años, pero sigue siendo totalmente aplicable. El Magisterio de la Iglesia hace un análisis en profundidad para ver qué ofrece la nueva era al ser humano contemporáneo y desentraña, más allá de las apariencias, cuáles son las trampas de la nueva era. Señala que los desafíos que plantea la nueva era para la comunidad cristiana son graves.
La nueva era es siempre nueva en el sentido de que cada vez adquiere nuevos rostros. Como dijimos antes, se reinventa continuamente. Pero en el fondo, la nueva era no es más que el rostro actual de una mentalidad gnóstica clásica, ese pensamiento mágico que ha ido brotando y rebrotando a lo largo de la historia, muchas veces mezclándose con ideas, con prácticas cristianas, parasitando la fe, deformándola, porque su idea clave es la de la propia divinidad. La nueva era te engaña diciéndote que vos mismo eres Dios, un endiosamiento que acaba anulando a la persona. Espero que les haya servido. Cuidado porque yo he visto a lo largo de estos últimos años cursos que se ofrecen en iglesias, en parroquias, en conventos, y esto no está bien. No solamente que no está definido, sino que muchos lo presentan como ciencia del futuro. Yo prefiero hacerle caso al magisterio de la Iglesia en este documento de la Santa Sede que nos habla muy clarito. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buen fin de semana.